El centenario de la Revolución. Mira, yo me acuerdo que cuando se cumplieron los 200 años de la Revolución Francesa, yo vivía en ese momento y trabajaba en París, en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, o sea, en el CONICET francés. El discurso general era, bueno, ahora que pasaron 200 años, podemos hablar de la Revolución Francesa con serenidad, y utilizando realmente los métodos, los criterios de la disciplina, sin entrar en polémicas partidarias. ¿Qué es lo que había sucedido, decían ellos, en el centenario de la Revolución, es decir, en 1879? La diferencia con respecto a eso está en que nosotros no nos encontramos frente a 1917 como los franceses en 1879 estaban frente a 1789. ¿Por qué? Primero porque en estos 100 años se ha acumulado mucho más material, mucho más conocimiento, muchas más fuentes durante estos 100 años que durante los 100 años que pasaron de la Revolución Francesa de 1789 a 1879. Es decir, en el mismo lapso de tiempo, 100 años y 100 años, la Revolución Rusa se conoce mejor. En segundo lugar, la caída del régimen que surgió de la Revolución nos permite hoy tener un espacio mayor mental para poder reflexionar. Es cierto que vos aludías a las dificultades de interpretación. Yo me acuerdo que cuando era muy joven, aún estudiante en la Universidad de Moscú, estaba haciendo mi licenciatura en Historia, extrañado frente a algunos fenómenos, le pregunté a un historiador que después se convirtió realmente en mi maestro, el que me enseñó a ser historiador, que estaba ya, había sufrido una represión, no podía publicarse más porque no pensaba lo mismo que la dirección del partido sobre la historia. Fui a verlo y le hice preguntas sencillas, preguntas que podía hacer un estudiante de 22, 23 años que llegaba hacía poco a la URSS y que se encontraba con esta gran diferencia entre lo que se había vendido, ofrecido como imagen paradisíaca de la Unión Soviética y la realidad. Y entonces mi pregunta fue sobre si el acceso de Stalin al poder había terminado con el curso correcto, entre comillas, de la revolución y había distorsionado el camino histórico. Y este hombre, que se llamaba Gefter, me sonrió y me dijo paternalmente, pero con mucho cariño: mire, joven, no le haga preguntas simples a una historia que es muy compleja. La historia rusa es demasiado compleja para hacerle preguntas simples. ¿Qué quería decir él en ese momento? Me estaba diciendo que la lectura de las fuentes no era suficiente, que había un problema de interpretación. Y efectivamente, la historia rusa en general, y no solamente el periodo soviético, porque ha seguido un camino histórico bastante o muy diferente al de Europa Occidental, nos presenta problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros, los científicos del siglo XX y desde mediados del siglo XIX, estamos acostumbrados a pensar la historia, la política, la sociedad, el ser humano con las categorías y los conceptos surgidos de la historia de la Europa Occidental, Francia, Alemania, sobre todo. Bien, entonces hay un desfasaje,
hay una no coincidencia entre conceptos que se explican, o categorías de entendimiento que se explican solamente por la historia del país donde surgieron, y la posibilidad de comprender otras historias con esas categorías que le son extrañas. Bien, esa heterogeneidad entre las categorías de comprensión, las categorías heurísticas, los conceptos modernos y una historia que va por otra vía, produce dificultades en la interpretación. De eso todavía no hemos salido definitivamente. Podríamos decir que lo mismo se aplica en algunos casos a la América Latina actual o la América Latina pasada. Bien. A ver, la historiografía podríamos, para no ir hasta el principio, porque en los años 20, 30, la historiografía era todavía en gran medida producto de autores que eran también actores de la revolución y de la construcción del sistema soviético, o adversarios, pero también actores. Entonces, uno nunca puede estar afuera de la historia, uno nunca puede juzgar o evaluar el objeto de estudio en la historia, como si uno estuviese afuera, en una posición poderosa desde arriba, que mira todo como un juez imparcial. Porque nosotros somos actores de la historia, todos. Entonces llevamos, sin saberlo, a cuestas, sin verlo, porque como si estuviese en nuestras espaldas, una tradición o tradiciones a las cuales pertenecemos, tradiciones de lenguaje, de pensamiento, conceptuales, y nos es muy difícil salir de ahí. Entonces voy a dejar por ahora esa etapa y podemos concentrarnos en lo que pasa en la historiografía después de la Segunda Guerra Mundial. Con la Guerra Fría se desarrolla toda una corriente historiográfica en Occidente sumamente hostil a la Unión Soviética, que responde a las realidades políticas del momento, es decir, a un anticomunismo galopante que se impone, el macartismo en Estados Unidos, las primeras noticias que empiezan a llegar sobre los campos de concentración en la Unión Soviética, sobre la represión de masa, sobre el terror. Entonces se produce el siguiente fenómeno. Por un lado usted tiene historiadores como Carr, o inclusive Isaías Berlin, de origen ruso, pero que vive en Inglaterra en ese momento, que mantienen una actitud, digamos, liberal, pero bastante, muy diría, abierta, donde predomina la preocupación científica, vamos a llamarla así, por sobre lo político, y nos han dejado obras sumamente importantes que todavía podemos seguir leyendo con gran provecho. La historiografía soviética en ese momento, los historiadores soviéticos no pueden decir nada más que lo que les ordena el secretariado a la ideología en el Comité Central del Partido, que es una especie de Vaticano que fija la línea y usted no se podía separar, cualquiera sea la época de la historia que trabajaba. Y hubo muchas purgas en la Academia de Ciencia. La última, por suerte, no fue sangrienta, es la del 54-55, donde inclusive se echaron de la universidad a los estudiantes más capaces, como por ejemplo Pakrovsky, no el viejo Pakrovsky historiador, sino otro Pakrovsky, que se transformó en los años 70 en uno de los mejores historiadores soviéticos. Bien. En Occidente se puso el acento sobre el carácter violento del régimen soviético, el carácter opresor, y se establecieron dos líneas interpretativas. Una representada por un emigrado polaco en Estados Unidos, Richard Pipes, que fue luego el asesor de seguridad de Ronald Reagan,
que plantea que el régimen soviético no es más que la continuación de un régimen policial ya existente antes y que en realidad lo que aportó fue una mejora cualitativa en la forma de reprimir y de dominar a la sociedad. Pero él ve toda la historia rusa, desde principios hasta los años 70, como una continuidad. Y luego hay otra historiografía occidental, ligada también a la historiografía rusa en exilios y a la historiografía de historiadores que habían habían sido expulsados de la URSS o se habían ido, que planteaba que no, que la Revolución de Octubre es un corte fundamental en la historia rusa y que hace que, digamos, antes la historia rusa iba evolucionando, iba navegando hacia buen puerto, con dificultades, pero al final iba a ser un país normal, un país como cualquier otro país occidental. Ahí tenemos gente como por ejemplo el francés Alain Besançon, y la Revolución de Octubre para ellos echó a perder todo ese camino, esa evolución natural de la historia, porque ellos concebían el capitalismo, la sociedad burguesa, el Estado actual, como la única posibilidad real de la historia. Entonces lo que planteaban ellos es que la historia rusa, con más o menos retraso, iba en esa dirección. La Revolución de Octubre, dicen ellos, arruina todo y crea un nuevo sistema. Eso es la realidad hasta los años 60. Bueno, en los años 60 ya cunde toda una literatura difícil de ignorar sobre el carácter represivo, violento y las campañas de terror en la URSS. A principios de los 70 aparece en Occidente la obra de Solzhenitsyn, El archipiélago de Gulag, y que produce una conmoción. Esto es interesante desde el punto de vista metodológico porque los historiadores tenemos un compromiso con la verdad, ¿no? O sea, que la alcancemos o no es otro problema, pero nuestro trabajo tiende a restaurar en alguna medida la verdad. Los autores de novelas, como por ejemplo Solzhenitsyn, no tienen ese compromiso porque están en la literatura, pueden recrear. Bien. El problema es que ellos tienen mucho mayor impacto en general que los historiadores. Entonces fíjense lo que pasó. Hasta principios de los 70 era muy poca la gente que tomaba conciencia del carácter del sistema soviético. De golpe aparece un libro que tiene muchos errores fácticos, que tiene además errores derivados de un anticomunismo feroz en la figura de Solzhenitsyn, que como usted sabe fue un prisionero en el Gulag, en los campos de concentración soviéticos muchos años, y a pesar de eso transforma la situación en Europa y en Estados Unidos, es decir, hay un antes Solzhenitsyn y un luego de Solzhenitsyn. Y al mismo tiempo aparecen algunas figuras aisladas. Estoy pensando en Moishe Lewin, un historiador nacido en el Báltico, los países que habían sido anexados a la URSS, con mucha experiencia de terreno, un hombre que trabajó en las granjas colectivas, y que empieza a decir, bueno, ¿por qué no aplicar a la historia soviética los mismos métodos que aplicamos a la historia occidental? ¿Qué pasaba? En ese momento había una historiografía anticomunista que nos decía, miren, como en la Unión Soviética lo importante es la ideología y todo se hace según la ideología, lo que tenemos que estudiar es la ideología, porque la realidad no es más que un resultado de la ideología. Moishe Lewin dice, no,
La historia social tiene una autonomía con respecto a las ideas, porque hay situaciones concretas que hacen que las ideas o los planes o los proyectos no funcionen. Entonces él saca un primer libro sobre la colectivización, o sea, sobre los años 1929, 30, 31, cuando el gobierno de Stalin les expropia la tierra que la revolución había entregado a los campesinos, los constituye, los reúne en granjas colectivas, el campesinado resiste, no quiere dejar sus tierras, eso le cuesta al campesinado más o menos 1.200.000 víctimas entre niños, mujeres y hombres. Digo niños y mujeres porque la técnica de la represión para organizar las granjas colectivas era llegar de noche, agarrar a todas las familias que se sabía que no querían o que eran familias que tenían algún tipo de situación económica más ventajosa que otras, los encerraban en vagones de ganado y los mandaban a Siberia, a zonas sumamente inhóspitas, donde terminaba la vía y se bajaba la gente del tren ya media muerta porque no había tenido nada para comer ni para tomar en camino, y se los abandonaba a su suerte en zonas de frío terrible y sin ningún tipo de instrumento para trabajar, ni de construcciones, ni nada. Bien, tierras vírgenes. Entonces, Moishe Lewin, a partir de ahí, comienza a desarrollar toda una historia social que nos hace aparecer una realidad que no coincide con la ideología. Es decir, que lo que él está mostrando es que no es verdad que si Stalin estornudaba se resfriaba toda la Unión Soviética. Había lo que Stalin quería y después hay una realidad hecha de problemas económicos, sociales, familiares, políticos, conflictos, carreras, etcétera, que imponía otras cosas. Y casi paralelamente con Misha Lewin aparece, perdón, yo digo Misha porque yo fui estudiante de él y le decíamos familiarmente Misha, que es el diminutivo de Mijail, aunque se llamaba Moishe, pero bueno, le gustaba que lo llamásemos Misha. Aparece Sheila Fitzpatrick, una historiadora australiana, que empieza a escribir en la misma vena, o sea, historia político-social sin pensar que la realidad es una realización pura y simple de la ideología. Ellos forman una generación de estudiantes, en Canadá Lynn Viol, en Estados Unidos Arch Getty, en Francia estábamos Gabor Rittersporn y yo. Les puedo mostrar algunos trabajos. Este es uno de los últimos libros de Sheila Fitzpatrick, es una recolección de artículos. Esto es el último libro de Gabor Rittersporn, que salió hace un año. Hace un año y medio salió este libro de Arch Getty. Y este es el libro de Lynn Viola, los rebeldes campesinos bajo el régimen de Stalin, la resistencia campesina. Luego, ahora voy a explicar un poco en qué consiste esto, les muestro algunas cosas. Nosotros, un grupo de historiadores, escribimos este libro, El siglo de los comunismos, contra el libro negro del comunismo. A ver, esta generación es la generación, digamos, del 68, la generación que sale de los disturbios de Berkeley, de las revueltas estudiantiles del año 68, en México, París, Berkeley. Y comenzamos todos a trabajar en una perspectiva de historia social y política. No es que ignorásemos la ideología, además veníamos todos con posiciones ideológicas y políticas también, éramos todos, somos todos de izquierda, digamos,
y adheríamos a los valores en su momento del 68. Bueno, se produce un cambio fundamental en la historiografía. Esta generación es llamada los revisionistas, y hay un conflicto muy grande entre los revisionistas y los historiadores salidos de la Guerra Fría. Entre otras diferencias, todos nosotros hemos trabajado sobre los archivos. Primero, aun cuando en la época soviética los archivos estaban cerrados, no todos los archivos estaban cerrados, y en lugar de trabajar a partir de los textos ideológicos, fuimos a buscar en las fuentes lo que se podía encontrar. Y encontramos muchas cosas. Antes de que caiga la URSS, en los años 80, con Gorbachev, y comienzan a abrirse los archivos, y ahí nosotros corremos todos a los archivos a trabajar. Arch, Getty y Rittersporn encuentran los documentos que prueban, por ejemplo, la cantidad de víctimas, o sea que en el terror del 37-38, más alguna otra campaña de terror, están alrededor de los 4 o 5 millones de víctimas, lo cual estaba lejos de los 100 millones que proclamaban enfrente. El problema no es el número de víctimas, porque que haya 4, 5 o 50 no cambia la interpretación del régimen. Eso es un problema técnico de poder o no poder matar más o menos. Pero acá lo que está en juego es mostrar que la vida social, la vida real de las familias, de los trabajadores, de los intelectuales, inclusive de los funcionarios, se desarrollaba con cierta independencia, y que lo que podríamos llamar sociedad tenía una relativa autonomía con respecto al poder central. O sea, concretamente, si la otra historiografía se autotitulaba o se la llamó la historiografía totalitaria, porque planteaba que el sistema soviético era un sistema totalitario, nosotros decíamos: ¿ha habido voluntad totalitaria? Sí. Y habría que ver en quién, concretamente, porque estamos hablando de personas también, no de sustancias. Que Stalin tenía voluntad totalitaria, sí. Que Beria tenía voluntad totalitaria, sí. Había otros dirigentes que no, y había contradicciones y conflictos en la dirección del partido. Pero voluntad totalitaria es una cosa, realidad totalitaria es otra. Nosotros estamos convencidos que el totalitarismo no existió y que no puede haber un totalitarismo real, porque significaría que cada individuo pierde su individualidad, que no hay más sujeto, que no hay más inconsciente, que no hay más posibilidad. Bueno, una prueba es que, por ejemplo, la historiografía totalitaria afirmó siempre que no había en la URSS una fuente histórica clásica, que son los diarios íntimos, porque los ciudadanos estaban tan implicados, tan gobernados, tan absortos, tan enganchados por la ideología dominante, por esa hegemonía cultural y política del régimen, que no tenían espacio mental para escribir diarios íntimos, más allá del miedo a la represión. Bien, hemos encontrado decenas de miles de diarios íntimos, o secuestrados o todavía en propiedad de las familias. En los años, a mediados de los 80, o fines de los 80, aparece en París un grupo de historiadores, mejor dicho, aparece un libro escrito por un grupo de historiadores que vienen de lo que podíamos llamar unos años antes la ultraizquierda, que se convierten en más papistas que el Papa, y con la misma simpleza y con la misma ingenuidad o con la misma pereza intelectual con la que trabajaban antes las tesis de ultraizquierda, ahora se hacen de ultraderecha y publican el libro negro del comunismo, donde todos los artículos no tienen el mismo nivel, hay algunos que son mejores que otros,
pero donde la tonalidad es que el imperio del mal de Reagan es el comunismo, y publican ese libro con una faja que decía el comunismo, 100 millones de muertos. Nosotros, con un grupo de historiadores, de 30 y pico historiadores, europeos, Estados Unidos, etc., publicamos este libro que tuvo mucho éxito, que se tradujo al italiano, al griego, al húngaro, etc., en el cual mostramos que el comunismo no existió, que hubo comunismos diferentes, que no es lo mismo, no tiene las mismas motivaciones un intelectual de Cambridge que se hace militante comunista porque piensa que la solidaridad con la URSS es la manera de garantizar la paz, y un obrero paraguayo o un campesino chino que llegan al comunismo por otras vías. Hoy hay otra etapa. Hoy hay una etapa dominada por historiadores que se formaron en los años 70, que producen esa revista que está ahí, que es la revista Crítica, pero que no se concentran solamente en esta revista, ¿no? Sino que van mucho más allá. Todo esto es la obra que están acá atrás, en fin, la colección completa. Donde aparecen problemáticas nuevas, desde Foucault hasta el populismo. Y tenemos que hacerle preguntas hoy a la historia rusa, que no son las mismas preguntas que nosotros le hicimos hace 20 o 30 años. Esto es lo que nos hace falta hoy. Repensar cómo estamos haciendo para transformar individuos aislados, conflictos aislados, en un gran movimiento que incumba y que incluya a la gran mayoría del pueblo, que está en conflicto por muchas razones ecológicas. El capitalismo hoy dejó una huella imborrable en la naturaleza misma de la Tierra. Hay cosas que ya no podemos resolver de tipo ecológico, pero que nos van a llevar al fin de la humanidad si no las corregimos. Pasando por muchas otras cosas, que son los conflictos de género, los conflictos generacionales, la dependencia del capital monopolístico y del capital financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo hacer de todo esto un movimiento que represente no solamente que represente, porque el que representa algo que está ausente, pero que represente y a la vez nuclee, que se transforme en una mayoría popular? Este era el objetivo del populismo y del joven Lenin cuando funda el partido. El revolucionario profesional, por razones que no puedo explicar ahora, pero que están en el libro, es, en la perspectiva de fines del siglo XIX, el agente histórico que puede producir esa conjunción de intereses y de individuos para transformarlos en un pueblo, en un actor político. Eso es lo que estamos necesitando hoy, y este es el populismo que podemos reivindicar sin ningún problema. Yo decidí irme del país luego de la noche de los bastones largos, ¿sí? Y efectivamente en el 66 yo era militante de la Federación Juvenil Comunista, de la FEDE, y conseguí una beca para ir a estudiar a Moscú. Primero estuve un par de años, o sea, cuando aprendí el ruso, primer año, y creo que también el primer año de la facultad, o sea, el primer año para aprender ruso y el primer año de facultad lo hice en una universidad que los soviéticos tenían para el tercer mundo, que era la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, y en historia el nivel era muy bajo, era una facultad muy pobre intelectualmente, entonces nada, planteé que yo no quería seguir ahí. Bueno,
finalmente conseguí que me dejasen estudiar en la Universidad de Estado de Moscú y seguí todos mis estudios. En ese momento la carrera soviética universitaria eran 5 años, casi 6 años, incluyendo la licenciatura y lo que ahora es el máster, es decir, uno egresaba con el diploma de máster, ¿no? De la maestría. Y a partir de ahí, luego de, eso fue en el año, yo terminé en el 72, yo pasé unos meses en Argentina, en el 73, y volví a emigrar. Me instalé en Francia, donde hice el doctorado en la Sorbona. Después hice la habilitación, que es una suerte de segundo doctorado, y trabajé en el Centro Nacional de la Investigación Científica, me jubilé como director de investigaciones, y en esos últimos años en París tuve un contacto con el doctor Carlos Huta, con la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, y aquí estoy en la UNSAM muy contento con los estudiantes, con la maestría, con los colegas, con la Escuela de Humanidades, etc. Bien, eso en cuanto a la biografía fáctica. Efectivamente, en el 67, 50 años de la Revolución, una gran fiesta, un poco, viste, como lo que pasó acá con el Bicentenario de Mayo. Yo me acuerdo que me saqué una foto abrazado con un miliciano, un policía, era la felicidad sobre la tierra, yo acababa de llegar, apenas se hablaba ruso un poco. Y era una fiesta en ese momento compartida en muchos países del mundo por mucha gente. ¿Cuáles eran los debates? Bueno, era un momento en que los partidos comunistas comenzaban a perder credibilidad. En Argentina ese es el momento en que la FEDE se rompe en dos, aparecen los grupos chinos, que no se diferencian ideológicamente, se diferencian en que uno dice esto es anaranjado, no, esto es rojo, pero en el fondo tienen la misma concepción del hombre, de la política, de la legitimidad del poder, ¿no? Se desarrollan, empiezan a tomar más auge, debates en el seno de la izquierda, asociados a lo que antes te contaba, o no asociados, disociados más bien, pero contemporáneos de los debates que te contaba antes sobre historiografía. Yo participaba a nivel emotivo, digamos, de los festejos, y comenzábamos con algunos compañeros que estábamos ahí a preguntarnos por ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto que funciona mal? Bueno, es una excepción, y esto es otra excepción. Llegó un momento en que, sumando las excepciones, de lo que había era la totalidad que era una excepción, ¿no? ¿Qué pasó de ahí a ahora? A ver, yo no estaba, bueno, en el 67 acá había una dictadura, ¿no? Pero en un país sin dictadura, yo recuerdo por lo que me contaban los compañeros latinoamericanos que estaban ahí, como en Chile, digamos, inclusive en México, se celebraba eso con grandes masas, o sea, si había un acto, una conferencia universitaria, no alcanzaban los asientos, había organizaciones obreras que festejaban. Hoy, si hacemos una conferencia para conmemorar, para reflexionar más bien sobre la Revolución de Octubre, no llenamos una gran sala. Quiere decir, el otro día yo vi un afiche de un acto político de partidos de izquierda para conmemorar el centenario. Hay una lista, primero se reúne en el Parque Centenario, o sea que ya no pueden llenar Luna Park o la cancha Atlanta, como era antes. Antes el Partido Comunista Argentino solo llenaba la cancha Atlanta o el Luna Park. Hoy se agrupan, eran como 10 organizaciones que en general se pelean entre ellas, pero que decidieron seguramente reunirse para que pueda haber más de 50, 60, 100 personas, ¿no? Y cuando hacemos una conferencia en la universidad, hay
30, 40, pero no mucho más. Bueno, entonces, eso corresponde a una bancarrota. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos 50 años? No puedo hablar de todo, pero voy a señalar algunos elementos. Fracasan, o sea, se cae el sistema comunista. Se muestra que el sistema comunista no funciona y que los pueblos en el interior mismo del sistema ya no lo aceptan más. Caída de la URSS, caída del régimen del campo llamado socialista, China, ya sabemos lo que es China hoy, un modelo de explotación capitalista. Bueno, quedan Corea del Norte y Cuba, no sé por cuánto tiempo. Fracasan la vía armada en América Latina, que es decir, Cuba triunfa, y el movimiento guerrillero triunfa en Cuba, y a partir de ahí se expande, pero fracasa. O sea, la represión es más fuerte y los pueblos no se involucran en la lucha guerrillera, urbana o rural. Y en Europa, el ala izquierda de la socialdemocracia pierde. Y la socialdemocracia se transforma en un partido electoralista, cuyo único objetivo es ganar votos y ganar diputados, obtener diputados, y gestionar el capitalismo con un poquito más de humanidad que la derecha, dándole más créditos, más financiamiento a la cultura, haciendo avanzar valores importantes para la sociedad, pero no hay una diferencia radical. Bien, o sea que hay un vacío en cuanto a cómo enfocar el futuro, qué esperamos. O sea, la lucha de clases, ¿de qué clases podemos hablar hoy? A ver, cuando tenés un proletariado que en gran parte también es accionista de la fábrica, que sufren la misma explotación que un obrero, el panorama, las clases nunca fueron puras, pero el panorama que tenemos en los últimos 30 años es mucho más complejo que el que había, ya ni hablemos del siglo XIX, pero en la primera mitad del siglo XX. Entonces, y al mismo tiempo tenemos un anhelo que apareció así como de golpe de profundizar la democracia. Fíjate, Francia, el país democrático por excelencia. El año pasado sale un librito en una editorial desconocida, con un autor que nadie conoce, o que conoce muy poca gente, porque había sido menos de un año ministro de Economía, o un año, y el libro se llama Revolución, en un momento en que la palabra está desprestigiada, en que, salvo los grupos de extrema izquierda, nadie más habla de revolución, te miran de reojo y con una cierta sonrisa irónica de superioridad si escribís esto o hablas de revolución. Y este señor escribe el libro que se llama Revolución en francés y explica en las primeras páginas, insiste varias veces sobre el hecho que está hablando de una revolución democrática que necesita una transformación radical de la democracia en Francia para enfrentar el siglo XXI. No estoy diciendo que eso sea justo, estoy haciendo una fotografía. Ese señor se llama Emmanuel Macron. 6 meses después, Macron le gana al Partido Socialista, lo destroza y deja a la derecha hecha pedazos. Quiere decir que hay algo atrás parecido, no es lo mismo que se vayan todos de acá, pero hay algo contra la casta y por una mayor democracia. Es lo que está pasando desde el 15M en España, con la aparición de Podemos. Entonces, por un lado, crisis de la democracia, necesidad de avanzar en los países centrales con mayor democracia, y en los países como los nuestros simplemente democracia. Que se pare de matar, que se pare de monopolizar la información y que la derecha haga su autocrítica y entienda que reprimir y matar y hacer desaparecer ya no es el camino, ¿no? La izquierda en Argentina y en América Latina, en grandes líneas, hizo su autocrítica. Nadie habla más hoy
de matar al adversario, de hacer movimientos guerrilleros, etc. La derecha parece que no entendió eso. Muy bien. Yo hablé recién del 15M en España. Aparece el populismo, o reaparece el populismo, que viene a ocupar un lugar vacío porque ante la desaparición del paradigma partidos de clase, la socialdemocracia siglo XIX es el partido de la clase obrera, siglo XX el Partido Comunista es el partido de la clase obrera. Hoy ya ese paradigma no funciona. Vuelta a una vieja exigencia del populismo ruso y del leninismo ruso. Construir el pueblo. Sin el pueblo no hay política, pero si queremos hacer política necesitamos al pueblo. Aquí sí hay una especie de círculo vicioso. No podés constituir políticamente al pueblo sin un cierto grado mínimo de democracia, pero para que esa democracia funcione necesitas que el pueblo sea un actor político. Entonces hay que romper ese círculo vicioso. Esa es la idea de Lenin con el revolucionario profesional. Hoy no podemos hablar de revolucionario profesional, pero el populismo lo que está planteando justamente, hablo para entendernos de lo que se llama hoy vulgarmente el populismo de izquierda, donde no voy a hacer una defensa cerrada, absoluta de todo lo que es el populismo de izquierda, pero el populismo hoy vehicula consignas, vehicula concepciones que me parece son las únicas que están abriendo un panorama para el futuro, con todos los problemas de cualquier otro movimiento político. Y no hay contradicción entre un marxismo genuino que representó una etapa de la historia y que sigue actual por su crítica del capitalismo y los mejores momentos actuales del populismo. Conozco la crítica, es decir, el populismo quiere que una parte del pueblo se sustituya a todo el pueblo y que la parte se convierta en el todo. Bueno, frente a eso vamos a decir las cosas simples. Por un lado, quiero que me digan qué clase social, cuando luchó por el poder, no pretendió representar a todo el pueblo. Cuando la burguesía lucha en el siglo XVIII y consigue el poder en Francia, trae conceptos que desea que sean universales para todo el mundo, libertad, igualdad, fraternidad, no dice solamente para una parte, ahí tienen que englobarse todo, el que no se engloba queda fuera. Quiere decir que ese movimiento de querer representar por sus ideas y conceptos al conjunto, o sea, al todo, es parte de cualquier parte que quiera acceder al poder. En ese sentido, el planteamiento del populismo no es excepcional. Hay que ignorar la historia para pensar las cosas de otra forma. El segundo punto, con respecto al marxismo, para los que oponen marxismo y populismo, recuerden que en el borrador 3 o la parte 3 de la ideología alemana, cuando sobre Feuerbach, la parte sobre Feuerbach, Marx dice justamente eso, que todas las clases que quieren acceder al poder, tienen que aparecer como representantes del conjunto del pueblo. Muy bien. Y eso tiene un elemento ético. Si nosotros queremos que solamente acceda al poder una parte del todo y que se conserven las reivindicaciones de solamente esa parte, que es en eso que se transformó finalmente el sistema comunista, entonces no, entonces ahí no podemos adherir. Pero si en la parte que puede y que hoy representa y está constituida por la gran mayoría, porque agarremos el pueblo argentino, la inmensa mayoría del pueblo argentino está objetivamente en conflicto con el capital financiero, con las políticas antiecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que todas esas reivindicaciones y que todo ese conjunto tenga que estar en el gobierno y en la dirección del país no me parece nada antidemocrático.